Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. El Senado argentino aprobó hace 3 días el plan de emergencia económica de Alberto Fernández. El plan, que es extraordinariamente duro para las empresas privadas, y en general para todos los contribuyentes, pasó por el Congreso un día antes y superó la prueba en el Senado con lo justito, y también lo hizo en el Congreso. Por cierto, en el Congreso concretamente lo hizo solo por 24 votos de ventaja, 134 a favor y 110 en contra. Lo tengo aquí apuntado. La nueva ley, promulgada solo 2 semanas desde la llegada al poder del tándem Fernández y Fernández, nace con la intención de atajar varias cosas, y todas malas. Atajar la tasa de pobreza, que se ha ido por encima del 40% de la población, estoy hablando. Revertir la depresión económica. Este año la economía argentina decrecerá más allá del 3%, se calcula que un 3,1%, pero con un menos delante, y también de la inflación, que supera ya el 50%, está en torno al 55%. El plan, tal y como vemos, era algo bastante previsible. Que lo que sí ha sido es especialmente rápido. Yo desde luego no pensaba que fuese a hacer nada práctico, quiero decir, hasta el mes de enero, pero bueno, se ha dado bastante prisa, y como veis, pues es básicamente peronista, es decir, no toca el gasto público y se limita a poner los medios para que el Estado gaste incluso más, mediante nuevos impuestos concentrados en las rentas medias y altas. De las bajas, pues la verdad es que poco se puede sacar en ningún sitio, pero especialmente hoy por hoy en Argentina, porque están en la mera subsistencia. También se incluye una congelación de las pensiones y, lo más llamativo de todo, el regreso a los cambios especiales o los cambios creativos con respecto al dólar. Más concretamente a un nuevo tipo de dólar que apareció en Argentina, que se llama el dólar turista, que lleva un recargo del 30%, lo que viene a colocar el billete verde muy lejos del alcance del argentino de a pie. Antes de nada, os deseo a todos feliz Navidad. Hoy es 25 de diciembre, pues el 25 de diciembre, tal día como hoy mismo, se cumplen 15 días desde la toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de Argentina. Esto fue el pasado día 10 de este mes. Los oyentes de La Contra lo conocen bien porque hice un programa sobre este mismo tema en aquel momento. Como recordamos, o recordaréis, los que escuchasteis aquel programa y los que no lo escuchasteis pero leéis la prensa argentina o la actualidad argentina, también lo recordaréis, Alberto Fernández dio un discurso en el Congreso argentino, y además se encargó de que esto se transmitiese a toda la prensa, que estaba fundamentado en cuestiones económicas, lo cual no podía ser menos. Traía, de hecho, un único punto en su agenda. Supongo que si consigue resolver este problema meterá más puntos, pero el principal y el único hoy por hoy en la agenda de Alberto Fernández es la economía. Es decir, hacer algo para aliviar la trágica situación económica que atraviesa Argentina. Es realmente mala, y de hecho es una situación económica que empeora conforme pasan los meses. Pasan los meses e incluso las semanas. La situación es peor ahora, 25 de diciembre, que era el 25 de noviembre, y el 25 de noviembre peor de lo que era el 25 de octubre. No digo ya con respecto a hace 6 meses o un año. Como es bien sabido, especialmente por los argentinos, la inflación no remite. Está, como os dije antes, en el 55% y podría seguir subiendo en los próximos meses. Podría ponerse en el 60%, en el 65%, en función también de lo que vaya a hacer el gobierno. Ya más o menos sabemos por dónde va a ir, eso es cierto, y todo indica que va a seguir subiendo. A poco que quiera el presidente quiera, no, va a hacerlo con más gasto y seguramente con mayor creación de dinero nuevo, pues las probabilidades de que la inflación siga disparada son mayores. Y de hecho esto no es una ciencia exacta, obviamente. Podría ser que se mantuviese donde está, que ya es bastante alto, 55%, es un disparate solo imaginárselo. Es decir, que los precios suben todos los días del año, o prácticamente todos los días del año. Pues esto es lo previsible después de visto y analizado el plan de emergencia económica que ha hecho público y que vendrá adornado a lo largo de las próximas semanas de otras leyes de igual cariz. Aparte del tema de la inflación, el desempleo, y a fin de cuentas un país, o mejor dicho un Estado, vive de los impuestos que pagan sus trabajadores, el desempleo es muy alto dentro del sector formal
insisto en esto del sector formal, porque en Argentina hay una economía informal, un sector informal bastante grande, pues dentro del sector formal el desempleo está por encima del 10%, que es la tasa de desempleo más alta de los últimos 15 años, es decir, desde que se salió de la última crisis. Aunque eso sí habría que poner comillas en esto de que es la más alta de los últimos 15 años, porque entre el año 2007 y el 2015 los Kirchner, si mal no recordamos, intervinieron en el Instituto de Estadística. Por lo tanto, hay una especie de agujero negro en las estadísticas argentinas entre estos, ojo, que no fueron 2 o 3 años, es que fueron un montón de ellos, pues nada más y nada menos que 7 años en los que las estadísticas argentinas simplemente eran puramente virtuales. Bueno, de virtuales no tenían nada, eran reales. Lo que pasa es que el gobierno se encargó de hacer un apagón deliberado sobre estas propias estadísticas para evitar las críticas. Bien, el remate del binomio este que tenemos está inflacionario, porque lo que está pasando en Argentina ahora mismo es una estanflación de manual, es decir, desempleo más inflación. Lo que tenemos como remate es una tasa de pobreza monstruosa, simplemente, que escala ya hasta el 40% de la población, como os decía antes. En los barrios deprimidos de las principales ciudades se está pasando verdadera necesidad. A poco que echéis un vistazo a la prensa argentina o a la televisión argentina, lo podréis ver con vuestros propios ojos, tanto en reportajes televisivos como en reportajes fotográficos. La verdad es que a uno se le rompe el alma cuando ve ciertas imágenes, lo cual choca bastante, todo hay que decirlo, que se esté pasando necesidad nutricional, estoy hablando. No es que se esté muriendo la gente de hambre, ni muchísimo menos, que ya es difícil en un país como Argentina, pero que hay problemas de acceso a los alimentos, o al menos a una amplia variedad de alimentos. Y digo que esto es chocante, porque Argentina es algo parecido a una gigantesca máquina de producir comida. No sabemos lo que puede ser, bueno, sí lo sabemos, está contabilizado, lo que puede ser capaz de producir Argentina cada año. Es decir, produce comida para unos 300, 400 millones de personas cada año. Exporta comida a todo el mundo, tanto vegetales como carne pues muchísima. De hecho, cuando pensamos en Argentina, normalmente pensamos en un buen chuletón, no pensamos en la carne argentina, que tiene fama de ser la mejor del mundo. Bueno, pues teniendo en cuenta que el país tiene 45 millones de habitantes, produce comida para aproximadamente unas 7 Argentinas. Y que algunos argentinos, con que fuese uno, bastaría, tengan hambre, es bastante llamativo. La verdad es, llamativo, es directamente imperdonable. Ante semejante panorama y sin una clientela propia que actúe ante una palmada suya, como sucede con Cristina y con otros peronistas que están mejor establecidos, que cuentan ya con grupos a sus órdenes, tanto en las cámaras legislativas como, por supuesto, en la calle. Pues ante la falta de eso, Alberto Fernández hoy es presidente de la República, pero tampoco tiene un historial de gobierno, digamos, especialmente florido. Él básicamente se dedicó a ser legislador y asesor de políticos, pero no es un tipo que venga de gobernar una provincia o de ser alcalde de una ciudad ni nada de eso. Entonces, este hombre, ante la falta de lo que todos los políticos necesitan, que es especialmente en países muy clientelizados como es Argentina, lo que tenía que hacer era moverse rápido y transmitir al país la idea de que está haciendo algo. ¿Sabéis? Las cosas están mal, pero no os preocupéis, que estoy yo aquí en mi despacho de la Casa Rosada, trabajando día y noche. La luz no la apago ni a las 4 de la mañana porque hay muchas cosas que requieren mi atención, que veis que puedo equivocarme, pero no será por falta de trabajo, es decir, no será porque he estado en esto. La idea de que se lo toma en serio, muy en serio, que es receptivo a las necesidades de los argentinos, que hoy por hoy, y a poco que miremos los datos, son muchas, y que, en fin, si todos ponen un poquito de su parte, todos, especialmente los que más tienen, estoy siguiendo los propios mensajes que él iba a llamarlo kirchnerismo, pero es que ya no es kirchnerismo, tendremos que acuñar una nueva palabra, no sé, albertismo. Ojo que esto de albertismo ya lo he leído en la prensa argentina y me ha hecho mucha gracia. Pues el albertismo lo que viene a decir es esto mismo, ¿no? Que todos pongan algo de su parte y así se podrá salir de la crisis, quizá no en 6 meses, tal vez no en un año, pero sí entre 1 y 2 años Argentina habrá abandonado la crisis y encarará un periodo económico mucho más próspero y feliz. También influye otra cosa,
importante y es el endeudamiento exterior, que es muy alto. Los acreedores, especialmente el Fondo Monetario Internacional, a quien la República Argentina deuda la friolera de 40.000 millones de dólares, se lo deuda desde hace relativamente poco tiempo, pues desde el año pasado, que es cuando lo pidió Mauricio Macri para cuadrar las cuentas. Argentina tiene un déficit que es crónico, déficit público quiero decir, y la única manera de poder atender a la cantidad de pagos, o mejor dicho, de promesas de pago que había hecho el Estado, pues era terminar pidiéndolo fuera. Y a falta de mejores inversores, pues aparece siempre la mano del FMI que te deja el dinero con una sonrisa. En este caso se lo dejó con la inexistente sonrisa o la sonrisa glacial de Christine Lagarde, pero se lo dejaron, es decir, les dieron el dinero con la intención de recuperarlo, como es lógico. No deja de ser un préstamo. El FMI no es una ONG, no es una organización no gubernamental, todo lo contrario. Toma dinero de otros países, de otros estados y se lo entrega a un tercero con la intención de recuperarlo. Bien, pues a estos les deben 40.000 millones de dólares y, como es lógico, los acreedores quieren gestos claros de pues esto lo vamos a recuperar, es decir, la certidumbre de que van a cobrar. Sin acreedores, pues la verdad es que no tendría tantos problemas sin acreedores de este tamaño, pero es que tiene acreedores de este tamaño. Y ahora bien, a estos acreedores no les importa de dónde va a sacar Fernández el dinero, como si les tiene que pagar en dólares, eso sí, no van a aceptar pesos, ni piastras, ni rupias, ni nada de eso, tiene que pagarles en dólares contantes y sonantes, de curso legal. Y a los acreedores les da igual, lo puede hacer, qué sé yo, de puro ahorro de la administración, que sería lo más lógico y lo más razonable, es bien, donde gastaba 10 voy a gastar 8, hasta ir poco a poco repagando la deuda o apretando las tuercas a sus contribuyentes. Como Fernández es peronista, y no es que lo diga yo, es que lo dice él, pues era esperable que el dinero viniese de los contribuyentes. En esto tampoco hay que sorprenderse. Y de eso mismo va el plan de emergencia económica. Este plan en Argentina lo han vendido como el plan solidario, el plan que permitirá que los argentinos que lo están pasando mal, que son muchos, dejen de hacerlo, pero la realidad es que el plan de emergencia económica de Alberto Fernández gira, mejor dicho, orbita en torno a la idea de esquivar el default y de esquivarlo a cualquier coste. Algo de lo que además, en el caso de que tuviese que declarar la quiebra, no podría culpar directamente a Macri, y eso terminaría de una manera u otra, más pronto o más tarde, costándole el puesto a Alberto Fernández. O si decide resistir y lo consigue, pues le dejaría seriamente tocado. Si tiene que declarar una quiebra soberana y después tratar de seguir gobernando, convertido en un paria internacional, más con la merma de prestigio que supone haber declarado una bancarrota, más con un montón de protestas en la calle por gente que ha dejado de cobrar o que está cobrando mucho menos de lo que debería cobrar o de lo que ellos piensan que deberían cobrar. Es decir, que si Argentina declara la bancarrota, las protestas en la calle, que hoy están controladas, porque no lo olvidemos, gobiernan los peronistas y los peronistas tienen mucha mano en los sindicatos argentinos, que son todopoderosos. En este caso, las protestas en la calle serían algo seguro. Muy raro que no saliesen a protestar los funcionarios y otros gremios. A ver, no por nada, sino porque no habría dinero para nada ni para nadie. La inflación se dispararía aún más porque tendría que crear pesos nuevos en cantidades industriales para atender, entre otras cosas, los sueldos públicos y eso, en fin, le generaría infinidad de problemas que no puedo detallar por falta de tiempo. Así que, eliminando el default integral, es decir, vamos a quebrarlo todo, vamos a irnos a la bancarrota, a suspender pagos y a transmitir a nuestros acreedores la idea de que hoy no pagamos y quizá mañana tampoco. Y pasado es posible, pero no lo tenemos seguro. Bien, eliminado eso, y por ahora lo han eliminado, y este plan de emergencia económica, como os decía, va en esa dirección, lo que ha hecho Fernández es optar por un default parcial, desdoblando el tipo de cambio, clásico truquillo de mal pagador que hacen todos los gobiernos de irresponsables. Lo ha hecho creando un nuevo dólar, que recibe el nombre de dólar turista y lleva un recargo del 30%. Simplemente, como veis, es un truco más viejo que el hilo negro, pero que resulta efectivo al menos para estafar a la población y para robar a quien quiera cambiar sus pesos honradamente ganados en dólares. Poneros
En el caso, los que me escuchéis, por ejemplo, desde cualquier otro país, desde España o desde México o desde Chile, desde donde sea, que queráis cambiar vuestros euros o vuestros pesos en dólares, vuestros, no estoy hablando de dinero que habéis robado de un banco, vuestros, que los habéis ganado honradamente. Y el gobierno decide que tenéis que pagar una tasa del 30%. Bueno, pues eso mismo es lo que acaba de hacer Alberto Fernández. Todas las conversiones llevan un recargo del 30% en concepto de tasa para que todos, absolutamente todos los dólares que se adquieran con intención de ahorrarlos, lo que los keynesianos llaman atesorar, como utilizan además ese tipo de verbo para ponerle con connotaciones claramente negativas, como es el caso de atesorar. Este tipo está metiendo el dinero como en un tesoro, en un cofre bajo tierra, como los piratas en la isla de la Tortuga. No, es ahorrar. Cuando yo decido no gastar, aplazar el consumo presente por consumo futuro, lo que estoy haciendo es ahorrar. Algo, por cierto, muy bueno, porque ese dinero evidentemente no lo meto en un cofre bajo tierra, ni en un calcetín en mi casa, ni debajo del colchón. Lo llevo a un banco, lo invierto en productos financieros que otros, que sí valoran más el consumo presente, lo necesitan, por ejemplo, para montar una empresa. Así que el ahorro es lo que pone en marcha la máquina económica, lo que pone en marcha la economía. No es el gasto público, ni es la impresión de dinero de la nada. Esto yo creo que es el ABC de la economía normal, es decir, sin magia y sin brujerías. Es esto: un señor decide ahorrar y ese ahorro no solo no hay que penalizarlo, sino que además hay que favorecerlo todo lo que se pueda. En Argentina se va a penalizar, bueno, de hecho nos están penalizando en otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo, en los Estados Unidos, con tipos de interés tan bajos, lo que están penalizando es que no ahorremos, pero claro, no de una manera directa. Yo por lo menos no tengo cada euro que no gasto y que decido ahorrar, o si lo quiero convertir en dólares, por ejemplo, pues el Estado no me carga nada, simplemente lo más que puede hacer es que el banco, una vez lo dejo ahí, no me dé nada a cambio, o incluso, pues, llegado el punto, hasta me cueste algo de dinero tenerlos en el banco. Pero bueno, de cualquier manera, volviendo a Argentina, todos los dólares que se adquieran con intención de ahorro, de atesoramiento, ya sabéis, entre comillas, o que se gasten en el extranjero mediante pagos con tarjeta de crédito, llevan ese recargo, llevan esa tasa. Es decir, vamos de nuevo a bajar a la realidad. Si un argentino que está, qué sé yo, de viaje en Miami, por ejemplo, se compra, no lo sé, un reloj en el aeropuerto, uno de estos digitales ahora que son inteligentes, que se comunican con el teléfono, los Apple Watch estos que están tan de moda, bueno, no sé cuánto cuestan, pero pongamos por caso que cuesta $250. Pues lo que estará pagando realmente él serán $325. El vendedor recibirá sus $250 y los 75 restantes son para el Tesoro argentino, es decir, para Alberto Fernández y compañía, Martín Guzmán, Kicillof y todos estos, porque tienen muchos gastos y al final esos gastos los tiene que sufragar el tipo que se acaba de comprar un reloj inteligente en el aeropuerto de Miami. La idea subyacente, como os podéis imaginar, no tan subyacente, la idea directa, porque además ellos lo han expresado así, de una manera pues sorprendentemente gráfica. A mí me fascinan a veces los políticos argentinos porque hablan con una sinceridad y un desparpajo que al menos los políticos españoles todavía no se atreven. La idea es que no se ahorren dólares. Punto, no hay más. El propio presidente lo dijo, además de esta manera. El propio Alberto Fernández, en una entrevista en televisión, hace no mucho, solo unos días, dijo textualmente, esto me lo he apuntado aquí, dijo, tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares. Tal cual, eso es textual. A ver, los argentinos ahorran en dólares desde siempre, esto no es una cosa de ahora, yo conozco argentinos, pues unos cuantos, siempre serán pocos porque es una gente encantadora, pero casi todos los que he conocido siempre me han hablado de sus historias con las conversiones de dólares y sus ahorros en dólares y sus cuentas en dólares y ojo, no estoy hablando de potentados, profesores universitarios, periodistas y cosas por el estilo. Aquí en España yo en la vida he comprado dólares absolutamente para nada, ni ahora con el euro, a no ser que me fuese a ir de vacaciones a Estados Unidos, pero vamos, ni ahora con el euro ni antes con la peseta, nunca tuve necesidad de comprar dólares, es decir, de camuflarme, o mejor dicho, más que camuflarme, blindarme detrás de una divisa fuerte. Los argentinos lo vienen haciendo, no sé si desde siempre, pero sí desde hace muchas décadas. ¿Por qué? Pues porque los políticos argentinos utilizan el peso como rehén de todos sus desvaríos económicos, que son muchos y en esto no importa el partido que gobierne. De manera que tenemos el dólar oficial, que ayer cambiaba, lo he mirado ahora, a 63 pesos el dólar blue,
que es el libre, que estaba a 76, y el turista, que con ese recargo, pues obviamente está a 82 pesos. A ver, no se sabe cuándo, pero muchos analistas creen que el blue, es decir, el libre, se irá a los $100 a lo largo del año próximo, el año 2020. Ya veremos si esta predicción es exacta o no. Yo todas las predicciones siempre las pillo con alfileres porque son eso mismo, predicciones. Y las predicciones yo no me fío mucho de ellas porque todavía no sabemos lo que va a pasar. La principal fuente de divisas en Argentina, de moneda dura, es decir, de dólares básicamente, no son los turistas, como sucede en otros países. A Argentina llegan todos los años unos 7 millones de turistas, algo menos, 6 millones y pico. Esto al año. Es decir, un cuarto de los cuales además vienen de Chile y vienen de Brasil, que son países vecinos, pero que no tienen el poder adquisitivo, por ejemplo, que tienen los alemanes o que tienen los canadienses o que tiene el turista de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, en España llegan cada año entre 80 y 82 millones de turistas. Así que el turismo no es la principal fuente de moneda dura. La principal fuente de divisa es el sector agropecuario, que recibe con esto un palo en la línea de flotación, porque el cambio oficial es el que tendrán que emplear ellos, el dólar oficial. Es decir, el gobierno les está estafando de manera vil, ya que según les entren los pagos en dólares, tienen la obligación legal de convertirlos en pesos, a un tipo de cambio adulterado, claramente adulterado. Os acabo de dar los cambios en estos momentos. Es decir, que el gobierno les obliga a comprar pesos carísimos y no tienen posibilidad de escaparse porque su negocio está, en el caso de la industria agropecuaria, está literalmente atado a la tierra. Es decir, no pueden llevarse los sembradíos de soja o de maíz o de vino a otro país, como sí podría hacerlo, pues qué sé yo, por ejemplo, un fabricante de camiones o el propietario de una cadena de hoteles, que no tiene más que desinvertir en, no sé, en Mar del Plata, por ejemplo, cerrar sus hoteles o dejarlos a lo básico, cerrar 3 o 4 plantas y ir desinvirtiendo en Mar del Plata e invertir en Punta del Este y abrir 2 hoteles más allí. Es decir, que tiene mucha más flexibilidad, pero un tipo que tiene muchas hectáreas de soja junto al río Paraná, pues ahí lo tiene complicado porque no se puede llevar esas tierras. En fin, esto por supuesto lo sabían los que pergeñaron este plan. Es decir, robando a los exportadores, bueno, y en general a todo el que convierta pesos en dólares, congelando las pensiones, que es otra de las patas de este plan de emergencia económica, y metiendo un rejón fiscal a las rentas altas, que de este modo pues ya serán un poquito menos altas. Fernández y su ministro, Martín Guzmán, que es este que se trajo de Estados Unidos, este genio de la lámpara, creen que lo que tendrán a fin de un año, la vuelta a un año o año y medio, será dinero en la caja, que es lo que no tienen ahora mismo. Es decir, podrán honrar los compromisos con el FMI, que es lo que más les preocupa. Todo esto sin tocar un solo centavo de gasto político. Pero claro, esto no corrige el error de partida, que es el déficit público, que el año pasado fue del 5,2% sobre el PIB, en 2017 del 6,7%, en 2015 del 6,6%, no, son 2016, 6,6%, en 2015 del 6%, me los he apuntado aquí, y así sucesivamente. El año pasado el Estado argentino, en 2018, gastó 27.000 millones más de los que ingresó. Esta es realmente la única cuenta que importa. En 2017 fueron 43.000 millones más, en 2016 38.000 millones más, etcétera, etcétera. El gasto público se ha duplicado en los últimos 10 años y se ha triplicado en los últimos 20. Los ingresos, evidentemente, si no habría déficit, pues no lo han hecho en la misma medida. Y ese es el origen de todos los problemas que tiene el Estado argentino en estos momentos, pero es que no quieren mirar el problema a la cara. Martín Guzmán evidentemente lo sabe, porque tonto no es, tiene estudios de economía y sobre todo que sabe sumar y restar. Para esto tampoco hace falta mucho más. Pero ya se sabe que la ideología es la máquina de autoengaño más poderosa que existe. Él y su jefe se han convencido de que exprimiendo más a los contribuyentes podrán igualar las cuentas, cuando lo previsible es que suceda lo contrario. Esto lo decía Javier Milei de una manera magistral el otro día. Decía que pretenden apagar el incendio con un lanzallamas. En fin, el resto es fácil de imaginar.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, que es argentino, pero no nos quiere hablar de Argentina, sino de otra cosa o de otro lugar bien distinto, de otra cosa y de otro lugar bien distinto, concretamente de Europa y del euroescepticismo. Hola Fernando, te mando este audio porque a partir de la victoria de Boris Johnson y todo ese tema del Brexit, hay una cosa que siempre me llamó la atención y bueno, te lo pregunto a ver si podés ayudar a aclarármelo. Se trata de que históricamente los liberales europeos siempre estuvieron muy en contra de la Unión Europea, básicamente argumentando que imponía reglas, normas, etcétera, que eh, a la larga atentaban contra el crecimiento de las economías de los distintos países miembros. Bien, y ahora que hay un país que está, digamos, básicamente dando esos mismos argumentos para irse, que es Inglaterra, la mayoría de los liberales europeos está en contra de que Inglaterra se vaya y los llaman como que son ultranacionalistas, etcétera. Pero los ingleses se van básicamente por las mismas razones que los liberales europeos esgrimieron toda la vida. Entonces es una contradicción que me llama la atención, a ver si podés ayudar a aclararme esa duda. Pues sí, Javier, efectivamente, los liberales europeos siempre han sido, o siempre hemos sido, porque yo soy liberal, escépticos con el proyecto de construcción europea, pero por el exceso de burocracia y por el exceso de regulación que ha traído aparejado. Yo el primero, que conste, ¿eh? Pero vamos, hay que reconocer siempre lo que se ha hecho bien. Y se han hecho bien unas cuantas cosas en los últimos 60 años en Europa, empezando por la creación de un área de libre comercio tan grande y tan bien cohesionada, y el hecho mismo de que la Unión Europea haya conseguido algo que hasta hace 80 años parecía imposible, y es que los europeos nos dejásemos de matar entre nosotros. Mira, en la historia de Europa la guerra ha sido una constante, es lo normal, lo raro han sido los periodos pacíficos. Mira el caso de España, ojo, que es un país periférico dentro de Europa, no es un país central como puede ser Alemania o el Benelux o, qué sé yo, Suiza, incluso Francia. No hay lugar de Europa sin la tumba de un soldado español. Hay tumbas de soldados españoles por todo el continente, desde Irlanda hasta Rusia y de Sicilia hasta Holanda. En fin, esto es extrapolable y por supuesto aumentable en el caso de franceses, ingleses, alemanes, italianos o suecos. En fin, esto es lo que hay, por lo tanto sus logros ha tenido y esos hay que reconocerlos. De cualquier manera, entre los defensores del Brexit en el Reino Unido hay de todo, ¿eh? Hay librecambistas y también hay muchísimos proteccionistas. La mayor parte, por cierto, pertenecen a los segundos, a los proteccionistas. Ese referéndum, eso te lo clarísimo, no hubiese nunca, jamás hubiese ganado si nunca hubiese ganado el Leave, si no llega a ser por el componente nacionalista excluyente. Esto lo saben ellos, lo sabe el propio Boris Johnson. Así que esto de la Unión Europea, a fin de cuentas, es algo así como, pues, como la monarquía, ¿no? Como la Constitución. Dices, bueno, no es perfecta, pero pues es algo así como un mal menor que nos protege de un mal mayor, que en el caso de Europa, no te quepa la menor duda, es el nacionalismo. Bien, seguimos con Roberto, que tiene también un par de preguntas. Un par de preguntas bastante diferentes la una de la otra, pero vamos a ver si le podemos dar respuesta a ambas. La primera es sobre Europa y la otra sobre nosotros mismos. Hola Fernando, gracias por tu programa y bueno, yo quería comentar dos cosas que bueno, me preocupan un poco y quería saber un poco pues qué opinión te merece. La primera es este sector tecnológico, no sé, me da la sensación de que Europa está un poco rezagada porque en Estados Unidos tenemos Amazon, Google, Uber, Microsoft y en China Xiaomi, Huawei, Alibaba, WeChat. Los coreanos tienen Samsung y el futuro es el Big Data, el wearables, robótica. Y no sé, yo creo que nosotros tuvimos, como Europa, no hablo ya de España, pues hemos tenido Nokia y Alcatel y alguna cosa más, pero estamos muy retrasados y yo creo que eso nos va a lastrar porque si aquí en Europa tenemos Airbus y en Estados Unidos tienen a Boeing, los chinos están haciendo ahora también pues una compañía aeronáutica. Entonces, bueno, es un problema que yo creo que Europa está perdiendo el carro y yo creo que eso le va a afectar. Y el otro tema que quería comentar es el de las relaciones personales. Con todo esto del feminismo, que tiene algunas reivindicaciones lógicas, pero otras muy exageradas y por parte de los hombres, pues
se ha creado el MGTOWN, que no entiendo mucho tampoco. Lo que veo cada vez es más crispación, y si la natalidad está por los suelos y las relaciones muy deterioradas, por lo menos es lo que veo yo en mi entorno, pues todo esto yo creo que hace que haya menos natalidad y más problemas en las relaciones, y a todo el mundo le veo quejarse. Así que no sé cómo eso se va a solucionar. Y bueno, que nada, me encanta tu programa y los comentarios de los oyentes, y nada, felices fiestas. Y nada, yo soy de Madrid, que aunque, bueno, soy de Bilbao, pero vivo en Madrid hace mucho, y cuando hablas de cosas de Madrid, pues nada, me hace ilusión pues estar en una ciudad tan maravillosa. La verdad que incluso en Navidad, que hay mucha gente, es una ciudad que es muy, muy acogedora. Y nada, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Pues sí, Roberto, a ver, Europa se ha quedado rezagada en la electrónica de consumo, eso está claro. Es decir, los móviles, las tablets y demás, y en las aplicaciones para esos dispositivos, también en el comercio electrónico, pero en otras áreas sigue siendo puntera, como puede ser la ingeniería, por ejemplo, las patentes, la cantidad de patentes que hay en la Unión Europea, o la industria farmacéutica. Mira, de las 10 mayores farmacéuticas del mundo, 6 son europeas. Está Bayer, está AstraZeneca, que es británica, Merck, que es alemana, Sanofi, que es francesa, está Roche también, está Novartis, en fin, me han salido creo que de 5 o 6. Pero vamos, el dato de que 6 de las 10 son europeas, ese sí que lo sabía. En otros sectores de alto valor añadido, como la biotecnología o la aeronáutica, Europa también está a la cabeza. O sea, quizá no sean firmas tan conocidas por el gran público como puede ser Amazon o Apple o Samsung, pero vamos, si echas un vistazo al Eurostoxx 50, te encuentras con compañías gigantescas, europeas todas, que invierten muchísimo en investigación y desarrollo y que están en la cabeza de sus respectivos sectores. No sé, te pongo ejemplos. A ver, por ejemplo, ASML, que es una compañía holandesa bastante grande, que es el mayor fabricante de máquinas que producen circuitos integrados de todo el mundo. O BASF, esta es alemana, es la mayor compañía química también de todo el mundo. Bueno, o barriendo hacia casa la española Inditex, que es la empresa de moda mayor del planeta. Tiene como 8.000 tiendas, pues en prácticamente todos los países del mundo. Yo creo que con la excepción del África subsahariana, y no toda, porque en Sudáfrica sí hay tiendas de Zara, están presentes en todo el planeta. Respecto a lo que comentas del feminismo, pues a ver, a mí esto ya me ha pillado un poco viejo, es decir, que lo veo desde fuera, especialmente veo los dramas que está ocasionando entre la gente más joven que yo. Pero vamos, el derrumbe de la natalidad es anterior, ¿eh? En España la natalidad descendió de forma muy abrupta a principios de los años 80, de esto hace ya casi 40 años, y desde entonces no se ha recuperado. Así que esto de la natalidad tiene otras muchas causas al margen de la del feminismo, que esto ya se verá el día de mañana, no sé, dentro de 20 o 30 años, un poco antes, eso sí, a 10 o 20 años, ya se verá el efecto que ha tenido. Bien, vamos ahora con Adriana, que nos resume las causas del malestar en Colombia. Dos puntos importantes. El primero, la corrupción política en Colombia es terrible. Mientras que un congresista se está ganando unos 10.000 euros al mes fuera de los gastos que tiene de comidas, de viajes y esto, cosa que es muy injusta porque realmente no trabajan. Un trabajador común puede estar ganando aproximadamente unos 500 euros, poco más, poco menos, que no le da para vivir. Entonces, pues de un año al otro los congresistas se pueden subir el sueldo unos 500 euros y a un colombiano se lo pueden subir 6 euros o 7 como mucho, digamos 10, qué cosa que es una miseria para poder sobrevivir allá, siendo que es un país tan costoso. De hecho, es más barato comprar aquí que allá. No, y no es comparativo, es una realidad. Entonces, pues eso también crea mucho malestar en la gente, obviamente, no es una casualidad que la gente pues esté cansada de esta situación. Y por otro lado, pues la violencia en Colombia, la inseguridad, es un tema muy delicado. Allá tú puedes salir a la calle y por robarte un teléfono, te pueden, si opones resistencia, te pueden dar un tiro, una puñalada, si tú le dices a una persona, oiga, no tire basura, te pueden pegar. Entonces, es un país con una historia de violencia bastante grande. Nos cuesta mucho conciliar entre las personas, todo lo que resolvemos a gritos, a golpes, y pues eso hace que de todas maneras el país no avance, ¿no? Y también pues ese legado tan negativo del narcotráfico en Colombia,
de que todo lo queremos fácil, ¿no? Conocí muchísimos casos de gente que trabajaba con droga y muchachas que se iban de novias de narcotraficantes porque les daban un buen apartamento, porque les pagaban las cirugías. Y pues peor aún con las series que presentan ahora como haciéndole una apología, como haciendo ver a los narcotraficantes como algo muy positivo. Entonces, pues mucha gente aspira a eso, igual que las chicas. Entonces, pues ya te digo que yo a Colombia realmente no le veo un panorama muy positivo en ese sentido. Además, porque lo sé por experiencia propia. En Colombia mucha gente está enfocada en la rumba, en el fútbol y en la religión. Y la religión por encima de todas las cosas. Ya te lo digo, ya el fanatismo religioso, el que no es católico, es protestante. Y tú verás las iglesias, cualquiera que sea los domingos, repletas de gente haciendo cola para entrar todo el día. Entonces, mientras un país está enfocado en esas tres cosas y no le preocupe realmente culturizarse, formarse, resolver las cosas sin violencia, te digo que no se va a poder progresar. Por eso no tengo fe en Colombia como cultura, como pueblo, como civilización. Gracias. Un abrazo. Pues muchas gracias, Adriana, pero vamos, Colombia sí que avanza, ¿eh? La Colombia de hoy es mejor que la de hace 20 o 30 años, aunque efectivamente, y en esto tienes razón, la evolución es bastante lenta, a ratos desesperante. Pero vamos, no pierdas la fe en tu país, cuya cultura, por cierto, es la misma que en España, aunque algo más recia, es un país más joven y bien, esto tiene sus consecuencias. El mío es un país, bueno, lo conoces porque vives en él, es un país un poquito más viejo, bastante más viejo, de hecho, en todos los aspectos, tanto en historia como en población, y eso tiene la consecuencia de que el país es tranquilo. De cualquier manera, yo soy optimista tanto con Colombia como con prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Que la coyuntura no te ciegue. Mira, compara, haz siempre analogía, mira hacia atrás, trae de nuevo la vista hacia adelante y verás cómo la evolución, a pesar de todo, de los elementos negativos, que evidentemente los hay, es positiva. Bien, vamos ahora con María Isabel, que es de Guayaquil, en Ecuador, que ha escuchado la contrahistoria que hicimos el viernes Alberto Arenillo y está sobre el Jesucristo histórico y tiene un comentario al respecto. Acabo de escuchar tu contrahistoria sobre Jesús y la verdad es que, mira, yo soy católica, yo soy creyente, tanto por tradición como por convicción, y te puedo decir que lo que tú digas de Jesús histórico o lo que se diga de Jesús histórico, pues a mí personalmente no me afecta nada mi fe. O sea, de que sí, de que no hay demostración de que Jesús nació el 25 de diciembre, pues, ¿sabes qué? Yo creo que si Jesús no hubiera nacido realmente en diciembre, sino en la mitad del mes de agosto, y nosotros festejaríamos la Navidad en esa fecha, yo creo que no afectaría mucho porque los cristianos no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento, que es que Dios se hizo hombre para venir a salvarnos. Eso es lo que nosotros festejamos. Y yo creo de que a un cristiano formado, estas cosas del Jesús histórico que son necesarias saber, te lo digo, o sea, a mí me gustó muchísimo tu programa, como todos los que he escuchado, y la verdad es que no afecta mi fe en nada, por ahora, por lo menos, y no debería de hacerlo. Porque además lo que tú dices, casi todo lo que se sabe del Jesús histórico fuera de los evangelios y de los reportes de su época, que como tú bien dices son pocos, lo demás son especulaciones y se sostiene todo por la luz de la fe, que para mí es una luz, yo que soy cristiana católica. Entonces eso, bueno, felicidades por tu programa y feliz Navidad. Un abrazo. Pues sí, efectivamente, María Isabel, los cristianos celebran en Navidad un acontecimiento, no una fecha. Bueno, no vimos necesario precisar eso pues porque creo que va de suyo. El 25 de diciembre, es decir, hoy mismo, es una simple convención que se adoptó siglos más tarde, mucho más tarde, del nacimiento propiamente dicho de Jesucristo, asumiendo que la anunciación había sido a finales de marzo, por lo tanto 9 meses de embarazo, pues el 25 de diciembre. Alberto y yo no
entramos en este programa en cuestiones de fe y lo dijimos varias veces, lo dejamos claro además desde el principio, sino en la parte puramente histórica. Alberto es historiador y yo soy medio, así que no íbamos a entrar y de teología tampoco andamos muy duchos, y no somos especialmente religiosos ninguno de los dos, así que nos parecía meternos en eso, bueno, hubiera sido una completa insensatez. Dijimos que íbamos a hablar de historia, es decir, qué testimonios tenemos del paso de Jesús por este mundo, cómo era la Judea del siglo I, es decir, la de los tiempos de Octavio Augusto y de Tiberio, la que vio Jesús, vamos, si nació en torno al año 1 y murió en torno al año 30, pues vio parte de los dos reinados, el mundo que conoció aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. También indagamos en el nacimiento del cristianismo, ya después de la muerte de Jesús y del papel importantísimo que San Pablo tuvo en ello. En fin, si has escuchado el programa lo sabes mejor que nadie. Muy bien, pues con esto, este último tema navideño, que menos, un día como hoy, con esto ya vamos a ir terminando y lo hacemos como siempre con Pizarro, que también trabaja en Navidad, para que veáis, hay que quitarse el sombrero con Alejandro siempre, varias veces, e incluso hacerle una breve genuflexión, porque hoy nos ha preparado un mensaje sobre el tema este que os contaba yo ayer de Turquía y los refugiados. 80.000 almas de uno de los bandos perdedores en el drama sirio huyen de la derrota por la frontera turca. En Turquía van a encontrar campamentos con mal presente y ningún futuro, y una carretera hacia el oeste expedita, hasta el mar y hasta la esperanza de una vida mejor en la Unión Europea. Esa carretera, con las cunetas cuajadas de turcos sonrientes que señalan hacia el ocaso, es la herramienta de presión del mandamás turco a unos europeos lívidos solo de pensar en otra oleada de refugiados que minen las arcas y la superioridad moral buenista, al tiempo que fomenten guetos y brotes supremacionistas. El jactancioso turco pretende abusar de los díscolos kurdos y no quiere protestas extranjeras y ni siquiera simpatías verbales. Cómo le va a salir la jugada es impredecible, aunque a tenor de lo visto en el pasado, las probabilidades de salir indemne de agitar el avispero de Oriente Medio son remotas y las de forzarle la mano a la Unión Europea son muchísimas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, en este programa, iba a decir programa especial de Navidad, pero es que no tiene nada de especial. Todos los días de Navidad desde hace años hago Contracrónica y lo seguiré haciendo. Así que mañana, que ya no será el día de Navidad, sino será 26 de diciembre, aunque en algunos lugares de España y del mundo el día 26 es festivo, pues mañana nos volveremos no a ver porque no nos vemos las caras, pero sí a escucharnos mutuamente. Hasta mañana, amigos.